Entonces, en este módulo vamos a ver los conceptos básicos de la informática médica. Y vamos a ver paradigmas, introducción a la informática médica, teoría de la comunicación y la informática médica, y aplicando informática médica. Vamos a hablar un poco de la computadora, que es una herramienta con la que aplicamos la informática médica. Vamos a ver qué es, un poco la historia, la cronología de los UP, los componentes de una computadora y los principios básicos de la utilización de una computadora. Vamos a tener una introducción y vamos a hablar un poquito de almacenamiento de la información. Vamos a hablar entonces, para comenzar, con los paradigmas. Sabemos que la mayoría de las enfermedades tienen una manifestación externa, que es el síntoma, a partir de cual podemos inferir lo que se encuentra oculto. Es como un iceberg y nosotros vemos una parte, que es lo que se manifiesta al exterior, y la otra parte que son procesos ocultos de la enfermedad. La medicina tiene una disciplina especial destinada a transformar el síntoma en signo, es decir, el síntoma es lo que puede ver cualquier persona, en cambio el signo es transformar eso que cualquiera puede ver en algo valorable desde el punto de vista médico y científico. O sea, es decir, dar significado a lo que perciben nuestros sentidos. Y esta disciplina se llama la semiología. Esto lo van a ver detenidamente en una materia específica un poco más adelante. Esta inferencia de lo oculto no siempre ha sido igual y depende del paradigma. El paradigma es el modelo o concepción de la realidad, es la forma de entender al mundo. O sea, cuando uno ve el mundo, no lo ve desde ningún punto de vista, sino que lo ve desde ya una serie de preconceptos que han sido interiorizados a partir de la cultura, a partir de el medio donde vive esa persona. Ese paradigma no es uniforme y ha ido mutando a lo largo del tiempo. Podemos nombrar diferentes paradigmas que fueron cambiando el camino de la clínica a lo largo de los años. En nuestra cultura occidental podemos mencionar una serie de paradigmas, voy a hacer acá una breve mención de cada uno, y podemos comenzar con el paradigma humoral que corresponde al siglo IX, donde se pensaba que la salud correspondía al equilibrio entre los humores que estaban en el cuerpo humano. Estos humores, como la sangre, la bilis amarilla, la bilis oscura, la orina, correspondían a tipos incluso a tipos de personalidad. Y cuando había un desequilibrio entre estos humores, entre estos líquidos, se producía la enfermedad. De hecho, esto persiste en nuestros días. Alguien puede estar de mal humor porque el humor se ha alterado. Y vamos a ver que estos paradigmas pueden superponerse, es decir, la forma de interpretar puede superponerse y no cambian totalmente, abandonando el anterior y tomando el nuevo, sino que hay un proceso y pueden coexistir un cierto tiempo, o como les digo en el hablar popular, esto de los humores, estar de buen humor o estar de mal humor. Después, cuando en el siglo XVI a XVIII, cuando se busca en el organismo, se empieza a investigar y hacer autopsias, disección de cadáveres, se ve que el organismo humano está compuesto por órganos y se comprende, se asocia la estructura de estos órganos a la función que cumple. Es decir, encuentran estómago, encuentran corazón, pulmones, y interpretan que la enfermedad de ese órgano
específico es lo que produce, digamos, la patología. Eso corresponde al paradigma orgánico, es decir, los que se enferman son los órganos. Más adelante, entrado el siglo XVIII, entienden que los órganos no están compuestos por un tejido uniforme, sino que lo constituyen diferentes tejidos. No es lo mismo la cubierta externa del intestino, por ejemplo, que la interna. Si lo seccionamos, podemos ver que está constituido por diversas capas. Entonces comienzan a entender que a nivel tisular es donde se producen los fenómenos de salud y enfermedad. Mire cómo hemos ido cambiando ya desde los humores, pasando por lo orgánico, y ya estamos a nivel tisular, donde ya es el tejido el que tiene la patología que va a enfermar a la persona, que es el todo. Más adelante, en el siglo ya XIX, se entiende que estos tejidos están constituidos a su vez por células y entramos en el mundo microscópico, donde no solo reconocemos que el ser humano está constituido por células, sino también encontramos las bacterias, que estas serían entonces las que interactuando a nivel de estas células producen las patologías. Estamos en el mundo microscópico y allí tendremos el paradigma celular. Ya en el siglo XX nos adentramos en la patología molecular, donde a su vez las células están constituidas por moléculas. Inclusive se reconoce la estructura del ADN, a partir de la cual el organismo puede sintetizar las distintas proteínas que componen la célula y a su vez los tejidos y a su vez los órganos para constituir el ser vivo. Entonces, la patología podía darse a nivel molecular y tendremos el paradigma molecular. Finalmente, en la actualidad, con la decodificación del ADN, reconocemos los virus por el ADN, podemos conocer su estructura, podemos incluso conocer su historia, eso es lo que está pasando con el virus, el COVID, donde pueden reconocer a ver qué mutaciones han pasado o cuál ha sido el proceso por el que un virus pasó a transformarse en otro, de distintas características, y podemos ver las secuencias de aminoácidos que se van sintetizando como portadores de información. Es decir, el virus es básicamente información y el organismo se puede ver también como una información que está en el ADN que permitiría la constitución de las células que a su vez constituyen el organismo. Este sería el paradigma informático. Hemos llegado al nivel de información como constitutivo de un ser vivo. Por supuesto, como les decía, un paradigma no significa el fracaso o la muerte del anterior. Hay una coexistencia, una suerte de coexistencia de paradigmas, y vamos a ver que en medicina muchas veces tenemos que ver un mismo problema desde distintos ángulos. Acá, por ejemplo, no está reflejado lo social, no están reflejados otros aspectos que sabemos, lo ambiental, por ejemplo, y sabemos que son otros aspectos que fuertemente influyen en los procesos de salud y enfermedad. Ahora que hemos visto los paradigmas, vamos a ver qué sería la informática médica y cómo podemos comenzar a hablarla. Vamos a comenzar con una serie de definiciones. Ya sabemos que las definiciones son importantes a la hora de poder entender y explicar una materia. Y muchas veces en un examen se les pide una definición a los alumnos y empiezan a tratar de deducir. Y yo creo que si es útil para algo la memoria, lo pueden aplicar acá.
en aprenderse las definiciones porque a veces el cambio de una palabra cambia todo el sentido de la definición. Y hay varias para informática médica. Podemos decir que es la ciencia de la utilización de herramientas sistemáticas y analíticas para desarrollar procesos o algoritmos para el manejo y control de procesos, toma de decisiones y análisis científico del conocimiento médico. Esa es una definición. También podemos decir que la informática compromete los aspectos teóricos y prácticos del procesamiento de la información y la comunicación, basándose en el conocimiento y la experiencia derivada de procesos médicos y de cuidado de la salud. Finalmente, podemos decir que es el arte y la ciencia de producir, transmitir, encontrar, almacenar y valorar información médica. Vamos a hablar un poquito de la teoría de la comunicación y de la informática médica. Es la única teoría que vamos a tocar en esta materia, así que cuando escuchen teoría de la informática, rápidamente saquen de su memoria esto. La teoría de la comunicación humana está compuesta por 3 aspectos. Tenemos en cuenta la sintáctica, que estudia los problemas de la transmisión de la información, es decir, cómo esta va de un lado a otro. La semántica, que hace referencia al significado, es decir, qué está queriendo decir la persona. La pragmática sería las modificaciones de la comunicación, cómo se producen en este proceso de la transmisión de esta información. Desde el punto de vista pragmático, la comunicación consiste en la existencia de un emisor de comunicación y un receptor de comunicación utilizando un medio para la transmisión de la información. Vamos a ver un poquito más detenidamente. Tenemos entonces un emisor, que es el que tiene la información y el que quiere transmitirla, y tenemos un receptor, que es el destinatario de la información, y es aquel que quiere recibir esa información. A su vez, esa información puede utilizar varios medios para realizar esa transmisión. Acá se han ejemplificado algunos de los medios que se pueden usar para transferir esa información desde el emisor al receptor. Y esto puede ser a través de la televisión, a través de un periódico, a través de la radio, a través de internet. Esto también puede estar representando internet. Bueno, acá vemos otra vez una radio. Bueno, a través de distintos sistemas, imágenes, audio, etc. Todos estos medios se pueden utilizar para transmitir esa información desde el emisor hacia el receptor. Acá en el proceso habrá una codificación de la información, que es adaptar la información al medio que voy a utilizar. No es lo mismo preparar un material para transmitirlo a través de una radio, o transmitirlo en forma audiovisual, o transmitirlo de manera escrita en un periódico. Entonces ese proceso es la codificación de la información. Después la información va por el medio que yo he utilizado y finalmente se produce una decodificación, es decir, la información llega, pero a su vez tiene que ser interpretada, decodificada por el receptor. Por ejemplo, yo les puedo enviar el contenido, los apuntes que recién estaban comenzando los docentes, pero acá, por ejemplo, en el proceso de decodificación, lo codifico en chino. ¿Sí? ¿La información está? Sí, está. Pero ustedes van a poder decodificarla de manera adecuada, y sí, va a ser complicado. Muy complicado que puedan decodificar, porque yo he utilizado un proceso de decodificación que no es adecuado para que ustedes lo puedan entender.
Para cerrar este proceso tiene que haber un feedback, es decir, una retroalimentación, una respuesta que vuelva del receptor al emisor. Con esto, el receptor se transforma en emisor y el emisor se transforma en receptor. Esto se da incluso entre los diferentes órganos del cuerpo, en particular, pueden establecer diálogos con hormonas, es decir, una glándula interna emite un mensaje para que se produzca determinada hormona, vamos a hacerlo con otro color, emite un mensaje porque está faltando esa hormona, ese mensaje va, el órgano receptor recibe el mensaje y produce esa hormona que hace falta. Y a su vez, ese nivel de hormona toma el torrente sanguíneo y llega al que ha sido el emisor, que ahora se transformó en receptor, y con esto disminuye, inhibe la producción de ese mensajero, con lo cual ya este receptor va a recibir menos, este receptor va a recibir menos estímulo y va a dejar de producir esa hormona. Es decir, dentro de nuestro organismo hay muchas glándulas y hay muchos procesos donde se produce esta comunicación y es muy importante para mantener el equilibrio del proceso de la vida. Vamos a ver dónde se aplica la informática médica. Se aplica en procesos de administración y gestión de la salud, se aplica en sistemas de soporte para la toma de decisiones, ya vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata, en la educación médica continua, como lo estamos haciendo ahora. Esto también más adelante, cuando ustedes ya estén recibidos, en una cosa muy importante que es la actualización médica, porque continuamente se produce información nueva y el médico tiene que actualizarse. Esto lo pueden ver que día a día, con este tema del coronavirus, aparece nueva información y la información que se tenía inicialmente se dan cuenta de que no era válida, lo cual ha pasado tanto con esta discusión de los barbijos, un ejemplo muy simple, pero con muchas consecuencias importantes a nivel de la salud de las personas. También en la educación en salud de la comunidad, que es justamente de lo que estamos hablando, esto de qué mensaje darle a la gente para que se cuide de la menor manera posible, pero de una manera absolutamente sencilla y entendible. En el proceso de bioseñales, que es tratar de captar procesos biológicos que se producen dentro del organismo, por ejemplo, en el cerebro, por ejemplo, en el corazón, donde se transmiten ondas eléctricas, tratar de captarlas y enviarlas para procesar esa información e interpretarla. A través de la telemedicina, donde se toma cuenta de un proceso en el cual se involucra una población que está bajo un programa de telemedicina, donde bueno, se ponen en marcha toda una serie de herramientas que ya vamos a ver en detalle sobre cuál sería el proceso y la forma de plantear la telemedicina. La inteligencia artificial, esto en el área de la salud va a tener cada vez más trascendencia en los próximos años. Los sistemas expertos que darían las mismas respuestas o respuestas similares a las que dan los expertos humanos en un área determinada de conocimiento, y la robótica médica, como estos robots que pueden participar en cirugías y atravesando la distancia, un operador del robot puede estar en un país incluso y la persona a ser operada en otro. Bien, hasta acá el fin de la primera parte. Vamos a ver
y vamos a hablar un poquito de la computadora. La computadora como herramienta aplicada a la medicina. Esto es algo que debe quedar clarísimo, es una herramienta. ¿Se puede hacer informática sin computadora? Por supuesto. Ya vimos que la informática es el trabajar con información. Podemos hacer entonces muy bien informática sin una computadora. Pero la computadora es una herramienta muy poderosa que potencia enormemente la capacidad de hacer informática. Por lo tanto, podemos decir que la computadora es a la informática médica lo que el estetoscopio a la clínica médica. ¿Puedo yo ocultar un paciente sin un estetoscopio? Por supuesto, yo lo puedo hacer como hacían antes, poner un lienzo sobre el paciente y allí aplicar directamente el oído para ocultarlo. Pero está absolutamente incómodo, posiblemente hasta antihigiénico, por lo que un estetoscopio me da mayor sensibilidad, ya que tenemos campanas, tenemos distintas modificaciones en el estetoscopio que me permiten mejorar la forma en que voy a percibir ese sonido. Entonces, ¿puedo ocultar entonces un paciente sin estetoscopio? Sí, lo puedo hacer, pero no de la misma manera ni con la misma claridad que lo hago utilizando el estetoscopio. Entonces, la computadora facilita y simplifica procesos, es útil y práctico en el manejo de la información y es una herramienta más que poderosa que podemos utilizar para aplicar a la medicina. Entonces, vamos a tratar de ver qué es una computadora. Acá vamos a dar una definición sencilla, diciendo que es un conjunto de interruptores electrónicos, los transistores actualmente, sí, serían microprocesadores que siguen siendo cientos de miles o millones de transistores trabajando juntos, que manejan datos en un lenguaje binario, es decir, compuesto por unos y ceros. El fin de este manejo de datos está ligado a su programación. Y acá hablamos de programación y ya vamos a adentrarnos un poquito más en lo que esta palabra significa. Esto es una válvula de vacío y esto es un transistor. Ustedes ven cómo disminuye el tamaño del transistor y tendría la misma función de la válvula de vacío. Entonces representó un salto en la posibilidad de dar potencia a las computadoras, pasar de las válvulas a los transistores. Esta es la representación en un diagrama de circuito. Esta es la representación de un transistor. Tiene tres patitas, lo que hace es un flujo de corriente cuando es atacado por otro, interrumpe el paso de esa corriente. Vamos a ver que la computadora está compuesta de dos partes, de un hardware, que es decir, la parte material, lo que uno ve, la ferretería, según dicen los españoles, y un software que corresponde a los programas que hacen funcionar a esa computadora. Anteriormente no existía esta diferencia entre hardware y software en las primeras computadoras, pero naturalmente fue dándose como una manera de facilitar y potenciar el uso de las computadoras. Vamos a ver un poco de historia de la computadora. La era de las computadoras comienza en el 1947 con ENIAC, la primera computadora digital que pesaba 27 toneladas y era capaz de efectuar 5.000 sumas por un segundo, es decir, su procesador funcionaba a una velocidad de 5.000 Hz, o sea, un ciclo por segundo es un Hz. ¿Sí? Bien. Para comparar las velocidades actuales de los procesadores, una velocidad normal de un celular, de un smartphone, puede ser
3,5 GHz. O sea que puede hacer en un segundo 3.500 millones de operaciones. O sea, mucho más que esta poderosa computadora ENIAC que pesaba en su momento 27 toneladas. O sea, en comparación, la ENIAC es muy lenta, pero sentó las bases para las nuevas generaciones de procesadores. Acá entonces vemos tableros de conexión de estas computadoras. Estas mujeres, muchas veces eran mujeres las que operaban esto, se llamaban computadoras, así. Y esto que ven acá, este cablerío de cosas, es la programación de la computadora. O sea, uniendo cables, de acuerdo a cómo se unían, era la función que realizaban las computadoras. Y por allí atrás están los paneles de todas estas válvulas que vimos recién, que constituían esa computadora. Vamos a ver un poco de las generaciones de computadoras. Se pueden dividir las computadoras según los avances que hubieran en una serie de generaciones. Por allí van a poder ver que unos consideran 4, 5, 6 o n cantidad de generaciones. Nosotros vamos a tomar esto como válido, que es una estructura de 5 generaciones. Es decir, guíense por esto y consideren esto cuando vamos a hablar de generaciones. La primera generación, que corresponde a fines de los años 40 y principios de los 50, ya dijimos que estaban estructuradas en base a la válvula de vacío, que son tubos de vacío, como una lamparita de las antiguas de luz. Tenían, por supuesto, grandes toneladas, ya vimos la diferencia de tamaño que hay entre un transistor y una válvula. Y la válvula, por supuesto, produce calor, a diferencia del transistor que produce muchísimo menos calor. Por lo tanto, hay un alto consumo de energía y el almacenamiento de esta información se hacía en tambores magnéticos, es decir, tambores que tenían una superficie ferromagnética que se iba magnetizando o desmagnetizando para representar los unos y los ceros, o físicamente también en tarjetas perforadas que representaban estos unos y ceros mediante agujeritos o no en un cartón. La segunda generación se da a finales de los 50 y principios hasta mediados de los 60. Acá ya dijimos, aparecen los transistores, vimos que son más pequeños. Aparecen los primeros lenguajes, es decir, ya no había que cambiar de lugar los cables para programar, sino son programas que se ponen a correr sobre la computadora y sobre estos lenguajes ya era más fácil realizar los algoritmos que hacían estas computadoras. Todo esto produce una disminución del tamaño y consumo de energía. Había mayor duración. Esto es una característica de los transistores, tienen mayor duración de los tubos de vacío que se quemaban. Todo esto redunda en mayor rapidez y mejora en los dispositivos de entrada, salida y almacenamiento. Acá, bueno, están estas mujeres computadoras, como vemos, programando una computadora antigua. Y acá ya tenemos computadoras ya, incluso las IBM, donde vemos estas características cintas que permitían almacenar la información. Vamos a la tercera generación, que corresponde a medianos de los 60 a principios de los 70. Estamos hablando de la tercera generación, donde aparecen los circuitos integrados. Esto es la miniaturización y unión de centenares de elementos en una placa de silicio o chip. Básicamente transistores, ¿sí? Centenares de elementos que son básicamente transistores
como los que vimos recién, pero muy empequeñecidos a fin de que puedan entrar en una oblea de silicio. La comunicación se hace mediante sistemas operativos, aparecen los sistemas operativos, que son programas que están corriendo todo el tiempo en la computadora y sobre los cuales se corren los programas para hacer la tarea específica que nosotros queremos hacer. Es decir, tenemos la computadora que ya está corriendo un programa, que es el sistema operativo, sobre el que va a correr la tarea específica que deseamos realizar. Esta disminución del tamaño redunda en un menor consumo, la reducción del espacio y, por supuesto, aumenta la fiabilidad al no quemarse tan frecuentemente los componentes. La cuarta generación corresponde al principio de los 70 y sería un poco hasta la fecha, yo diría hasta principios de este siglo, donde están los circuitos integrados monolíticos, donde hay microprocesadores y microcontroladores. Estos circuitos integrados ya tienen de centenares de miles de componentes. El proceso de microminiaturización de circuitos integrados. Esto lleva a la aparición de las computadoras personales, es decir, cada uno podía tener en su casa su propia computadora. Aparecen memorias electrónicas y aparecen los sistemas de gestión de bases de datos. Bases de datos son básicamente tablas que permiten guardar información sistematizada acerca de, por ejemplo, alumnos, precios, stocks, etcétera. Vamos a ver un poquito las fotos que están asociadas. Acá vemos un sistema que se puede usar para entrar la información, es decir, un sistema de entrada de comandos. Acá vemos ya de la cuarta, la computadora personal, donde cada uno podía tener una de estas en su casa. ¿Sí? Acá está el clásico lector de CD, la pantallita y, por supuesto, el teclado. Y acá, bueno, vemos lo que sería la actualidad, donde tenemos una serie de smartphones que son más potentes que muchas de las computadoras que ya vimos. Vamos a hablar entonces de la quinta generación, que es el desarrollo de todos estos procesos donde hay una mayor potencia de computación, la generación de la comunicación a través de Internet, o sea, otra gran revolución que hubo a nivel de las computadoras es su orientación al trabajo con Internet, el reconocimiento de voz, que cualquiera puede tener en su celular un reconocedor de voz, la interfase cerebro-computadora, bueno, esto representa el desarrollo y el futuro, y la inteligencia artificial. Nosotros vemos que ya algunos de estos smartphones ya cuentan con inteligencia artificial, con aplicaciones de inteligencia artificial. Bueno, esto sería, resumidamente, lo que podemos decir del desarrollo histórico de los diferentes componentes que tienen las computadoras. Vamos a ver un poquito de la cronología de los microprocesadores. Básicamente acá vemos el año, en esta columna, vemos el año, y en esta otra vemos la foto de los circuitos que componen el microprocesador, y acá vemos, bueno, la velocidad que tienen, vemos el número de componentes que tienen, y la cantidad de procesos que puede hacer en base de los dos valores anteriores. Entonces, vamos viendo cómo diferentes chips van incrementando estos dos valores, por un lado la frecuencia, por el otro lado el número de componentes, a los fin de tener mayor potencia de procesamiento. Bueno, acá vemos cómo a lo largo de los años,
esto se lee así para abajo, van aumentando estos parámetros, pasando de 108, 200 a 2 MHz la velocidad de procesamiento, y van incrementando la potencia de estas computadoras. Bueno, esto es un proceso largo, acá está, a modo de ejemplo, toda una serie de chips a lo largo del tiempo, que representaron avances. Acá vemos cómo sigue incrementándose, ya cambiamos la unidad, no es que haya disminuido, ya cambiamos acá son nanómetros, que son las técnicas que esto mientras más se reduce, quiere decir que mayor cantidad de componentes podemos meter en un circuito. O sea, esta disminución quiere decir que van disminuyendo de tamaño los componentes también, ¿sí? Entonces esto también representa una mayor cantidad de elementos y redunda en mejoría en la potencia de estos procesadores. Vamos a tratar de entender un poquito cómo ha sido la evolución, cómo ha sido el aumento de esta potencia, y tratar de entender la cronología de estos microprocesadores. Acá está la ley de Moore. Esto en realidad no es una ley, ya lo vamos a aclarar. Gordon Moore es un cofundador de Intel que predijo en 1965 que el número de transistores por pulgadas en los circuitos integrados se duplicaría cada 18 meses, y esa tendencia continuaría al menos durante 2 décadas. Esta ley de Moore no solo se ha cumplido, sino que ha seguido cumpliéndose hasta casi la actualidad. Y no se trata de una ley propiamente dicha, sino más bien de un reto que nos marcamos en la industria para seguir avanzando. Es decir, que esto parece que fuera una meta donde aquellas empresas que están luchando por mantener el predominio en esta área, ustedes saben que esto produce grandes ingresos, hay muchas compañías que están trabajando en ello, y Intel, AMD y, bueno, y otras que trabajan en esta tecnología, están invirtiendo grandes cantidades de dinero y mucha tecnología para tratar de ir mejorando la eficiencia de estas computadoras. Actualmente los procesadores poseen transistores que miden 42 nanómetros. Para darnos una idea, un número aproximado del diámetro que tiene el glóbulo rojo sería de 7 micrómetros, que corresponden a 7000 nanómetros. En un glóbulo rojo entrarían lado a lado aproximadamente 21.800 transistores, como para darse cuenta cómo ha avanzado este proceso de miniaturización, es de ser una cosa absolutamente grande que veíamos en la foto al principio de la presentación, ya es una cosa que absolutamente invisible al ojo humano, de tan pequeño que es. Bueno, ya vimos su historia, vamos a ver cuáles son los componentes actuales que podemos reconocer en una computadora. Básicamente una computadora tiene dos componentes, el hardware y el software. El hardware ya dijimos que es la parte tangible y física de la computadora o el dispositivo, sus componentes electrónicos, mecánicos y cualquier otro elemento de estas características, lo que se puede ver, lo que se puede palpar, la ferretería, como ya les dije. Mientras que el software es la parte intangible, es decir, que no lo puedo ver y tocar, de la computadora o dispositivo, y que es lo que permite que una computadora lleve a cabo su tarea. Es decir, el software son los programas, que son las tareas que va realizando la computadora a fin de solucionar y dar respuesta a una necesidad que tiene el usuario. Acá vemos entonces dos partes. Por un lado, de este lado va a estar el hardware, vamos a desarrollar el hardware, y por el otro lado vamos a desarrollar el software. Acá están claramente hechas
las divisiones. Vamos a ver. El hardware está compuesto por el CPU. CPU es donde se produce la mayor parte del proceso de la información, que a su vez tiene la tarjeta madre, que son todos los circuitos que hacen de soporte, y allí en ese circuito, en ese soporte, se van a incrustar todos los otros elementos. La tarjeta madre, entonces. El disco duro no forma estrictamente parte del hardware, ya vamos a ver que está más bien como un dispositivo de entrada-salida, así que yo no lo colocaría en este lugar. ¿Sí? Entonces viene dentro del CPU el procesador, el microprocesador, lo que estábamos viendo recién, donde se produce la mayor parte de la información. El procesamiento de la información se da en el microprocesador. La memoria RAM es donde se almacena temporalmente información, y esa memoria es muy rápida y es volátil, lo que me permite acelerar los procesos a costa de, en su volatilidad, si se apaga la máquina, se pierde toda esa información, todo ese proceso. Pero usamos la memoria RAM justamente porque es de alta velocidad. Leer y escribir en esa memoria es mucho más veloz que hacerlo, por ejemplo, en un súper lento en comparación, disco rígido o incluso en memorias sólidas. También tenemos una fuente de energía, es decir, la energía eléctrica que permite el funcionamiento de los otros componentes. Puede haber una unidad óptica que también es un periférico de almacenamiento, por lo tanto no lo vamos a poner acá. Un disipador, yo agregaría acá la memoria ROM. ROM, me sale muy feo. Y la memoria ROM, vamos a poner así. La memoria ROM. Bueno, es un fracaso como escritor esto. La memoria ROM, y también pondría el clock o reloj. El reloj es importante porque recién hablamos de velocidad, y justamente el reloj es lo que le da el ritmo a la computadora. ¿Sí? El reloj, mientras más rápido sea, más potente va a ser la computadora. Dispositivos de entrada. Son aquellos dispositivos que permiten el ingreso de información desde el dispositivo que capta alguna variable del exterior y lo transforma en lenguaje binario, lo digitaliza y permite el ingreso de esa información al CPU. Entonces, toma cualquier elemento o proceso físico del exterior, lo digitaliza y lo envía hacia el CPU. Por ejemplo, el teclado, que toma los pulsos que nosotros, las pulsaciones que nosotros hacemos sobre las distintas llaves y hace funcionar para que nosotros podamos introducir las letras o números que están representando el teclado. El mouse, que toma información direccional y lo lleva hacia el CPU. El micrófono digitaliza sonidos y los lleva al CPU. La cámara web hace lo mismo con imagen, digitaliza imagen y la lleva al CPU. El escáner también digitaliza imagen y la lleva al CPU. La cámara de web, por supuesto, la hace en movimiento, y el escáner de manera estática. La pantalla táctil, que toma las presiones que hacemos sobre su superficie y lo lleva en forma digital al CPU. Y el lector de CD o DVD, que sí lee, no puede escribir, entonces no es de salida, sino lee información que está almacenada en estas unidades, CD o DVD, y lo lee y lo lleva hacia el CPU. Entonces, siempre yo tomo como punto de referencia el CPU. Si la información va hacia el CPU, es periférico de entrada. Vamos a ver entonces todo lo contrario, aquí periféricos de salida, donde nuevamente nos paramos en el CPU y la información sale del CPU al exterior, entonces son de salida. Por ejemplo, la pantalla, que nos permite mostrar información de manera visual sobre la superficie de la pantalla. La impresora, que lo hace de manera escrita sobre papel.
puede ser impresora 3D también, que nos va a dar un elemento en ese caso. Los parlantes que nos dan información en forma de sonido o ruido. El plotter, que es como una impresora gigante. Videos. Los audífonos, que también nos dan información en forma sonora, etc. Cualquier elemento que permita sacar información del CPU y llevarla al exterior serán los elementos de salida. Y finalmente tenemos los periféricos mixtos, es decir, son periféricos que permiten que la información vaya en las dos direcciones, tanto hacia afuera como hacia adentro del CPU, donde tenemos el disco duro, es un periférico de almacenamiento que me permite almacenar archivos, ya vamos a ver que archivo puede ser cualquier información digitalizada en un determinado formato. También podemos tener un disco duro externo, también podemos tener memorias USB. Yo ahí sí, en todos esos dispositivos puedo almacenar estos archivos. También, bueno, en los CD grabables, cuando yo grabo el CD, la información va del CPU hacia el CD, hacia el periférico. En ese caso, actúa como un periférico de salida. Cuando lo leo, como vimos acá, cuando veíamos el periférico de entrada, es un periférico de entrada. Y al ir la información en ambas direcciones, es un periférico mixto. El DVD lo mismo y el Blu-ray exactamente igual. Acá nos faltarían los periféricos de comunicación, como son la placa de red, que me permite comunicar una computadora específica con otras computadoras que están próximas, y el módem, el aparatito que yo utilizo para poder comunicar mi computadora con internet. Acá, bueno, estoy haciendo un dibujito con sus botoncitos y sus lucecitas. Vamos a ver qué función cumple cada uno. La red la vamos a utilizar cuando tenemos que comunicar computadoras que están muy próximas entre sí y quiero tener un alto nivel de ancho de banda, es decir, yo me puedo comunicar directamente casi a la misma velocidad que se comunican los mismos componentes dentro de una computadora. Entonces, yo tengo capacidad de alto flujo de comunicación, pero a costa de que los aparatos, los elementos que están conectados en red, tienen que estar próximos, bastante próximos entre sí. O me puedo comunicar a través de un módem, utilizando, por ejemplo, internet, y me puedo comunicar con computadores que están en prácticamente cualquier lugar del mundo. El costo es que el ancho de la comunicación, es decir, la cantidad de información que puedo mandar en un segundo, va a ser más baja que con una placa de red. O sea, o me puedo comunicar con gran ancho de banda si estoy cerquita, a través de una red, o me puedo comunicar sin importar la distancia, pero a costa de que el ancho de banda, es decir, la cantidad de información que puedo mandar en un segundo, va a ser menor que con una red. Sin embargo, ha habido grandes avances en el ancho de banda que se puede dar en Internet. Y esto es algo que está mejorando y ampliándose de manera continua. Muy bien, ya vimos la parte física de la computadora, ahora vamos a dedicarnos a ver un poco la otra parte que es el software. El software, dijimos que en el proceso evolutivo del software, se vio que convenía que tuviéramos un programa que estuviera corriendo continuamente en una computadora y que brindara un espacio de comunicación y de funcionamiento para el resto de los programas. Ese programa que está corriendo continuamente en la computadora corresponde al software de base. El software de base es un sinónimo prácticamente de sistema operativo. Entonces, el sistema operativo es aquel programa que inicia el funcionamiento de una computadora y que permite que otros programas corran sobre él a fin de dar solución a problemas específicos que tiene el usuario y que desea solucionar con la computadora.
Hay muchos ejemplos, el sistema operativo tiene muchas características específicas. Por ejemplo, tenemos el DOS, que es un software de base, un sistema operativo muy antiguo, que permitía a una sola persona utilizarlo en una computadora y que permitía hacer un solo proceso por vez. Yo estoy escribiendo en DOS y quiero mirar una imagen, bueno, yo tengo que cerrar el editor de texto y abrir el programa específico para ver la imagen. Quiero escuchar alguna música, tengo que cerrarlo y abrir específicamente ese otro programa que me permite escuchar música. Una sola cosa por vez. Windows cambia todo esto, me permite entonces realizar, iniciar varios programas a la vez. Yo puedo hacer tareas en forma simultáneas. A su vez también esto evoluciona Mac a través de su sistema operativo, o Linux o Unix se caracteriza justamente por eso. El Windows puede dar entonces a un solo usuario la capacidad de pasar de un programa a otro y característicamente, por ejemplo, el Unix en una sola computadora puede dar respuesta no solo haciendo varios programas a la vez, sino a varios usuarios a la vez haciendo distintas cosas. Con el correr de los tiempos, el Windows también adquirió esa capacidad y lo siguieron, bueno, el Mac y los otros sistemas operativos. O sea, hoy genéricamente casi todos los sistemas operativos, menos algunos que ya han quedado en el pasado como el DOS, pero casi todos los sistemas operativos actuales tienen capacidad de dar respuesta a muchos usuarios haciendo cada uno muchas tareas. Sí, el Windows, por ejemplo, ¿cuándo es multiusuario el Windows? Si yo lo cargo en una sola computadora que es personal, cuando yo estoy armando una red, ya sea una red próxima o a través de Internet, y una misma computadora está dando respuesta a través de Windows al requerimiento de otra computadora lejana, allí está funcionando como si fuera multiusuario. Lo característico del Unix, por ejemplo, era una sola gran computadora con muchas terminales bobas. Bobas se decía una terminal que no tenía un microprocesador local potente, y esa era la forma en que se comunicaban. Era, digo, porque si bien el Unix sigue siendo actualizado a nuevas versiones, típicamente se utiliza para las grandes computadoras, las cuales todavía existen, pero dado el avance que ha habido en la cantidad de computadoras personales, puede equipararse con computación distribuida el funcionamiento de una gran computadora. Bueno, y el software de aplicación es sencillo esto, el software de aplicación es todo lo que yo le agrego sobre ese sistema operativo y va a correr sobre el sistema operativo a fin de que se realice una tarea específica que yo quiero solucionar. Yo puedo tener el Office a fin de editar un texto con el Word, o hacer múltiples operaciones matemáticas con el Excel, o hacer una presentación como la que tenemos ahora a través del PowerPoint. Puedo usarlo para juegos, puedo requerir un antivirus para que no se me infecte la computadora, utilizar navegadores web, editores de imágenes y video, páginas web, herramientas y propiedades de administración de Windows, etc. Bien. Dos palabras acerca de la computación en la nube. Y se utiliza el poder de procesamiento y almacenamiento de grandes servidores en la red de Internet, o sea, un poco lo que yo les dije, una gran computadora que está siendo requerida desde múltiples operadores para hacer distintas operaciones. Al ser una computadora grande de muchos recursos, puede dar respuesta a múltiples operadores y mejorar el uso y el aprovechamiento de esta gran y poderosa computadora. También se pueden encontrar paquetes de ofimática online, como por ejemplo los que yo puedo encontrar en Google, para ser utilizados desde cualquier computadora, siendo el único
requisito tener una conexión a Internet, yo diría una buena conexión, a fin de que no tengamos cortes en este punto. Otro ejemplo de computadora en la nube puede ser el Google Drive, que me permite almacenar varios archivos en un espacio de Google, que son computadoras servidores donde almacenan sus grandes y poderosos discos rígidos esa información, o el OneDrive o la nube de Microsoft. De esto se deriva que hay distintos tipos de computadora también. Volvamos entonces a la computadora personal, la típica PC, donde tenemos por un lado la torre, por otro lado el monitor, por otro lado el ratón y el teclado, que son la visión, digamos, que teníamos hace unos años de lo que era una computadora personal. Esto ya ha ido casi reemplazándose por la notebook, que tiene capacidades de procesamiento casi similares a una computadora. Puede leer un disco, un CD, un DVD, puede tener poderosos discos rígidos, y tiene por lo general incorporado la posibilidad de tener una cámara y un micrófono. La netbook es una computadora que está orientada más que nada al trabajo a través de el internet, de todos estos recursos que se pueden procesar sobre un servidor de internet. La Pocket PC, que son pequeñas computadoras de bolsillo. La tablet, que casi lo característico de la tablet es su pantalla táctil, por el cual se puede ingresar la información. El smartphone, que bueno, es como tener una tablet pero unido a un celular, con cada vez más potencia a este nivel. Por otro lado tenemos los servidores, que sí son, como les dije, enormes computadoras, a veces no enormes en su tamaño, sino en sus capacidades, tanto de procesamiento como de almacenamiento, que pueden darnos, por ejemplo, servicios de video. Todos los videos que nosotros subimos a YouTube quedan ahí almacenados y disponibles para que el que tenga el enlace lo pueda ver. Los servidores de Google que nos almacenan los archivos, como el Google Drive. También servidores para correr programas que son, dadas sus características, no lo podemos tener en una computadora personal. Por ejemplo, traductores o, por ejemplo, algunos procesamientos que son arduos y que lo hacen mejor un servidor dedicado. Y supercomputadoras o mainframe, que son como algo superlativo de un servidor, que son computadoras con más de un microprocesador, generalmente tienen paneles con muchos microprocesadores, gran cantidad de memoria y capacidad de almacenamiento. Se utilizan para realizar cálculos matemáticos avanzados, agilizar investigaciones científicas o simulaciones complejas. Las simulaciones, por ejemplo, las simulaciones climáticas o las simulaciones de moléculas para medicina, llevan enorme cantidad de procesamiento y son una de las formas en que se utilizan los mainframes o supercomputadoras. Y una opción más económica por clúster es unir muchas computadoras comunes, muchas PC conectadas entre sí, que en su conjunto actúan como si fueran una supercomputadora. Eso se ha hecho también analizando, por ejemplo, el programa SETI para analizar señales del espacio, para buscar posibles moléculas de uso en salud, medicina, etc. Vamos a ver los principios básicos de utilización de una computadora en cuanto a su almacenamiento. La información de una computadora se almacena en dispositivos de almacenamiento, los cuales están formateados y organizados en unidades lógicas o particiones, las cuales tienen carpetas que a su vez contienen archivos o carpetas, es decir, subcarpetas en su interior. En la PC los archivos lo son todo, es decir, no hay nada que en un momento dado pueda estar en una PC apagada que no sea un archivo. Cualquier dato
se encuentra grabado en su correspondiente archivo. Por lo tanto, no hay que confundirse intentando diferenciar entre documentos o archivos. Un documento será en sí mismo un archivo, pero no siempre un archivo es un documento. Cuando yo lo estoy viendo, visualizando o editando, puede no estar almacenado. Si yo lo tengo que grabar para que esto quede, cuando se apague la computadora, quede almacenado. Acá me dice, todo documento es en sí mismo un archivo, pero no todo archivo es un documento. Por ejemplo, los archivos de los sistemas operativos o de los programas no son documentos, son archivos ejecutables. Ya vamos a ver, tienen su propia extensión y por lo general nosotros no tendríamos que ver su contenido. La extensión del archivo es lo que me dice de qué tipo de archivo se trata. Por ejemplo, pp.jpg, yo sé que esta extensión corresponde a un archivo de imagen. Determina el idioma en que están escritos y por lo tanto lo asocia a un programa específico que puede entender, es decir, lo puede interpretar a ese idioma. Es decir, está asociado con un cierto formato. Acá vemos en este ejemplo de cómo se está estructurando el almacenamiento de la información. Tenemos la unidad de disco rígido, la unidad de DVD o el Blu-ray o algún disco de estado sólido que me permite almacenar la información. A su vez, una vez conectado en una computadora, puedo ver cómo está compuesto. Uno de estos discos puede tener distintas particiones y estar dividido en sí mismo, por ejemplo, este disco rígido, en dos subdiscos lógicos. Cada unidad de estas, tanto las físicas como las lógicas, pueden contener carpetas. A su vez, dentro de cada una de estas carpetas puede haber más carpetas, es decir, subcarpetas, o programas de edición de texto como el Word, de PDF o de imagen JPG, de texto, de TXT. Puede haber programas como son cualquiera de estos programas de configuración o presentaciones de PowerPoint. Los principios básicos de la utilización de la computadora en cuanto a las extensiones, nos dice que las más comunes son las que podemos mencionar a continuación. Doc o Docs corresponden a extensiones de Microsoft Word, XLS o XLSX corresponden a plantillas de Microsoft Excel y presentaciones de Microsoft PowerPoint. A ver, el doc solo es un formato anterior al 2007 y el formato en que se almacenaban estos documentos de Word. Actualmente, el formato preferido por Microsoft para el Office es el Docs, es decir, le ha agregado una letra X al final. Generalmente son documentos más chicos y un poco más eficientes. Pero el doc se sigue utilizando en algunas circunstancias, por ejemplo, a veces se prefiere o se pide almacenar la información del Moodle en este formato, porque es directamente interpretado por Moodle. Lo mismo con el formato de las planillas de Excel, también agregaron un X al final después del 2007, y el PPT representa la extensión propia de las presentaciones de el PowerPoint, que también han agregado un X cuando se modernizó el formato. PDF, dos palabras con respecto a PDF, significa Portable Document Format, es el formato de documento portable. Este formato es de tipo compuesto y almacena documentos digitales independientemente de la plataforma de software o hardware, es decir, es muy difícil que una PC o dispositivo no lea un PDF. De hecho, en la mayoría de los navegadores lo pueden hacer. HTML es un lenguaje de programación de hipertexto, es decir, las páginas web las puedo escribir con este lenguaje que es uno de los más populares a la hora de hacer páginas web, no es la única. TXT es texto puro, es decir, el formato más simple que yo puedo hacer en una computadora, que es almacenar notas. Lo puedo usar con el bloc de notas,
y naturalmente me lo va a tratar de almacenar bajo este formato. JPG es uno de los extensiones de archivos gráficos, es decir, imágenes, pueden ser fotos, pueden ser cualquier imagen, que tiene como característica una gran compresión, es decir, comprime enormemente y disminuye el tamaño de esa imagen, manteniendo, digamos, una calidad más o menos aceptable. Por supuesto, yo le exijo gran compresión, esa calidad va a caer rápidamente. GIF y PNG son archivos de pequeño tamaño y con opciones de transparencia. El GIF lo que hace es indexar el color y el PNG lo que hace, el PNG prácticamente no hay pérdida de información con los PNG, tienen mejor calidad en general que los JPG, pero ahí vemos que vamos a tener archivos de mayor tamaño, lo cual penaliza la cantidad de información que yo puedo almacenar. BMP son archivos de imágenes, es propietario de Microsoft y están sin comprimir o con una compresión muy pequeña, son pesados, pero la calidad de imagen no se pierde. MP3 es un formato de compresión de audio, es decir, yo una música lo puedo poner bajo este formato. Acá se penaliza cuando se le exige mucha compresión al MP3, vamos a empezar a perder calidad de audio, porque hay pérdida de información en el proceso de compresión. MP4 es lo mismo, pero con archivos de video. O sea, MP3 es formato de audio y MP4 de video. RAR o ZIP son dos formatos de compresión. Yo puedo poner distintos tipos de archivo y tratar de comprimirlo con RAR o con ZIP. Si es un archivo de texto, si es un archivo, por lo general vamos a tener buena compresión. Si yo trato de poner y comprimir, por ejemplo, un archivo JPG y lo quiero comprimir con RAR, voy a fracasar estrepitosamente porque el JPG ya está comprimido en sí mismo, no puedo comprimir más lo que ya viene comprimido. Entonces son formatos de archivo comprimido y comprime uno o varios archivos haciendo el tamaño final sea menor que la suma de sus tamaños por separado. Y exe es una extensión muy particular a tener en cuenta porque son archivos ejecutables, es decir, son programas donde las instrucciones no va a la información, sino son instrucciones específicamente para que la computadora realice su tarea. Principios básicos entonces de la utilización de una computadora: almacenamiento de la información. ¿Por qué almacenar información? La posibilidad de almacenar la información es lo que nos permite tener lo que denominamos experiencia. A medida que aumenta la capacidad de producir información, es necesario contar con medios de almacenamiento más eficientes que nos permitan utilizar en el momento que sea necesario, y así aquí es donde la información actual nos brinda una poderosa herramienta. Tener información es tener poder. Poder que me permite a mí fijar estrategias, ya sea como empresa, como persona, y tomar decisiones más correctas. Ya vimos que la información ocupa lugar y para eso existen software de compresión de datos. Si bien los dispositivos de almacenamiento en el mercado poseen cada vez mejor capacidad, esta capacidad tiene un límite y muchas veces conviene comprimir los archivos para no alcanzar rápidamente ese límite de almacenamiento. Por esto hay varios programas, siendo el insignia y el más conocido el WinRAR, que nos permite comprimir, cifrar, proteger y hasta particionar archivos. Junto con el WinRAR también mencionaría el ZIP, que es un formato que reconoce automáticamente el Windows. Principios de almacenamiento de la información. Esta información guardada, por lo general, es valiosa y necesita resguardarse, es decir, todo trabajo o estudio debe ser resguardado contra posibles pérdidas o daños. Puede haber piratas informáticos que me quieran robar esa información, por ejemplo, de mi tarjeta de crédito, y usarla en su beneficio, o simplemente usarla
en el perjuicio de la persona que tiene esa información. Los accidentes pasan y con el resguardo buscamos minimizar o eliminar la pérdida de información importante. Este es un proceso que también se conoce como backup de información. Backup es el almacenamiento de una réplica de la información a fin de sacarla si la información original se altera, se roba o de alguna manera se deteriora. Protección de la información. La protección de la información busca limitar el acceso a dicha información solo a los usuarios autorizados, evitando así la manipulación de datos sensibles por personal no calificado que pudiera poner en riesgo la integridad del archivo. Esto es de suma importancia en medicina cuando se trata de información personal. Los médicos tenemos que resguardar la información de nuestros pacientes, por lo tanto es importante que este deber que tenemos los médicos lo podamos hacer a través de un software específico. Y información personal y privada de los pacientes, por lo que además de proteger con clave un archivo, puede encriptarse. Encriptarse ya es un nivel más alto de protección, el mismo para dificultar aún más su acceso. Para el proceso de encriptación, el emisor utiliza un proceso por el cual une el mensaje a una clave secreta y ese archivo queda encriptado. Es decir, acá dice hola el emisor y lo que queda almacenado en ese archivo son una serie de signos, símbolos ininteligibles. Este archivo que no se entiende lo que dice, se puede unir a una clave pública y que a través de un programa permite desencriptarlo y el receptor puede leer lo que originalmente dijo el emisor. ¿Esto les recuerda algo? Sí. Es la teoría de la comunicación en la cual aparece este paso, que es el proceso de encriptación y desencriptación del mensaje. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Queda abierta las consultas. Pueden usar el chat para hacer consultas. Y bueno, dejo abierto al resto de la gente la participación.